EVA. Valor económico, agregado, Antes de hablar del valor económico agregado, comenzaremos hablando del costo de capital. Este nos permitirá conocer el rendimiento de la empresa al ser comparado con el EVA. El costo de capital es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión para que valga la pena realizarla. A partir de este costo de capital, los activos deben producir una utilidad operativa. Dicha utilidad, al dividirla por el total de los activos, dará una rentabilidad igual o superior al costo de capital. Si la rentabilidad es superior al costo de capital, entonces la empresa está produciendo ganancias superiores a las mínimas que está obligado para poder crecer. A esas ganancias por arriba de las mínimas es lo que se denomina EVA. Valor económico agregado en inglés. Es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Mide si la utilidad obtenida es suficiente para cubrir el costo de capital que fue empleado para generar utilidad, permitiéndoles a los accionistas observar si realmente se obtuvo el valor mínimo que se requería. El objetivo general del EVA es la maximización de las riquezas, ya que el EVA trata de solucionar las limitaciones y cubrir los vacíos que dejan los indicadores tradicionales, mediante 1. Implantando en cualquier tipo de empresa. 2. Midiendo el desempeño de la empresa y sus colaboradores. 3. Mejorando la comunicación entre sus inversionistas y accionistas. 4. Considera todos los costos que produce la empresa. 5. Motiva los distintos niveles gerenciales para que trabajen en pro de la empresa. 6. Evalúa la empresa y considera el riesgo con el que opera. Y 7. Desanima las prácticas que perjudiquen a la empresa a corto y a largo plazo. ¿Cómo se calcula el EVA? El EVA es igual a la utilidad operacional después de impuestos menos el valor del activo neto operacional multiplicado por el costo del capital. Es importante tener en cuenta que en estos cálculos no se incluyen las utilidades extraordinarias, solo las ordinarias, porque son las verdaderamente operacionales. Aquí tenemos un ejemplo para entender un poco mejor lo que es el EVA. Si los activos netos de operación son 560 millones y el costo de capital es del 32,5% y la utilidad operativa después del impuesto que debe producir es de 1.350 millones, ¿cómo quedaría? 1.350 menos 560 por 32,5%, daría un total de 1.168 millones, que es lo que se denomina EVA. Hablemos ahora sobre las estrategias. Gestionar el costo del capital es una de las principales estrategias de EVA, y esta se logra mejorando los contratos de crédito, bajando sus tasas de intereses, teniendo en cuenta buenos récords crediticios. Al bajar el costo del capital, aumenta nuestro EVA. Mejorar la eficiencia de los activos actuales sin invertir y aumentar las inversiones en activos que rindan por encima del costo del capital son consideradas otras estrategias. Liberar fondos ociosos, ya que estos dificultan la generación de flujos libres para resultar la ineficiencia en la administración del capital del trabajo no operativo es considerada también una estrategia de EVA. Ahora hablemos sobre los componentes básicos de EVA. EVA está compuesto mediante tres componentes básicos. El primero de ellos es la utilidad en operaciones, y esta es la utilidad operativa después del impuesto, incluyendo los ingresos de operaciones sin intereses ganados y dividendos y otros ingresos extraordinarios. Los gastos incurridos en la operación de la empresa, incluyendo impuestos y sin tomar en cuenta los intereses a cargos u otros gastos. Siendo la fórmula de aplicar utilidad operativa después de impuestos es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos t. Ahora bien, el segundo componente sería el capital invertido, y este está conformado por los activos fijos más el capital del trabajo operativo más otros activos operativos. El capital del trabajo operativo no toma en cuenta pasivos con intereses ni el pasivo diferido correspondientes a impuestos a corto plazo. Debemos de tener en cuenta que para este cálculo tampoco se deben de tomar en cuenta las cuentas a pagar a los proveedores. Ahora bien, el último componente de EVA es el costo del capital promedio ponderado, y este se obtiene mediante dos fuentes. La primera fuente es la deuda con los acreedores sujeta a intereses, y la segunda fuente sería el capital de los accionistas. También los costos de estas fuentes se ponderan con la proporción que ocupa cada una de ellas en la estructura del capital. EVA también se puede dar como un método de evaluación. A pesar de que EVA es el indicador más utilizado para evaluar una empresa, también existe el valor de mercado agregado o VMA. El EVA depende directamente del valor de mercado de la empresa,
Por eso, cuando es proyectado a su valor presente, permite ver el valor de mercado. El BMA será el valor presente de todos los EVA futuros, y entre más alto sea el valor de mercado, mayor ha sido el crecimiento de la empresa. Puede darse el caso también de que EVA resulte no operativo. Y esto se da cuando en los estados resultados de una empresa se incluyen partidas no operativas en cuentas como otros ingresos u otros egresos. Debemos de tomar en cuenta que no siempre sucede esto, pues existen cuentas no operativas que no tienen efecto sobre el EVA, como por ejemplo los gastos financieros originados de la deuda y las cuentas en participación. Diferencia entre el EVA con otros indicadores tradicionales. Estos indicadores se basan en datos históricos, no se enfocan en la medición de valor agregado, están diseñados para evaluar a corto plazo y les falta relación causa-efecto entre sus componentes. Sin embargo, la diferencia más importante es que los indicadores tradicionales dan un repaso a los resultados anteriores, pero no brindan una detallada visión financiera a futuro de manera que se puedan predecir diferentes situaciones, lo cual el EVA sí hace. El EVA también funciona con inductores operativos y financieros de valor, que evidencian la posibilidad o impedimento para generar valor económico en una entidad. Estos están relacionados con la posesión de competencias esenciales que logran una alta eficiencia operacional y conducen al incremento de flujos de caja libre y mayor rentabilidad del activo. Y con mayor rentabilidad del activo habrá un mayor EVA. El primero de estos inductores es el EBITDA, el cual realmente ya lo conocemos, solo que por otro nombre. El EBITDA es la utilidad que resulta de restar los ingresos con los costos y gastos que implican el desembolso del activo. Es la misma utilidad operacional, pero antes de descontar las depreciaciones y las amortizaciones. Cuando digo que lo conocemos por otro nombre es porque el EBITDA también es el flujo de caja bruto, solo cuando se le descuentan los impuestos. En conclusión, este inductor es lo que se convierte en caja para realizar el pago de impuestos, atención a la deuda y otros desembolsos. Con el EBITDA podemos calcular el margen EBITDA, que se define como la cantidad de céntimos que quedan al realizar una venta de un bolívar. Sí, es la ganancia de esa venta, solo que el margen va a resultar cuando relacionemos el EBITDA con la totalidad de los ingresos, dividiendo EBITDA entre el total de las ventas. Lo ideal sería que este resultado sea muy alto de manera que se tenga un muy buen margen de ventas y se produzca la liquidez necesaria para la operación empresarial. Este inductor en particular nos habla de liquidez. Por otro lado, tenemos un inductor más que es la productividad del capital de trabajo neto o PKT. Se define como la cantidad de céntimos que una empresa no puede convertir inmediatamente en efectivo al realizar una venta, por lo cual se busca que este inductor sea lo más bajo posible, de manera que la empresa no tenga problemas de liquidez. Se obtiene dividiendo el KTNO, es decir, el capital de trabajo neto operativo, entre las ventas. Vamos a hablar de un inductor de suma importancia como lo es la palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento es uno de los motores de movimientos más seguros, pues refleja a precisión la relación que existe entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo en una empresa. La palanca de crecimiento no es más que la división del EBITDA entre la productividad del KTNO. Esta nos va a permitir determinar cuán atractivo es para una empresa crecer tanto en liquidez como en rentabilidad. Para que esto sea favorable debe ser igual o superior a 1. Es decir, si da igual a 1, quiere decir que la empresa apenas pudo cubrir lo necesario del KTNO. Por el contrario, si esta es superior a 1, indicará un crecimiento en la empresa, lo que se traduce en que está generando mayor liquidez para atender sus obligaciones. A partir de aquí, comenzaremos a hablar de los inductores financieros, comenzando por la productividad del activo fijo. Este se refiere a la utilización adecuada del capital invertido en propiedad, planta y equipo en una empresa. Su eficiencia estará determinada por un mayor logro en las ventas. Hay que resaltar que es de gran importancia implementar estrategias que minimicen esta inversión sin afectar las utilidades. Su cálculo será la división de las ventas entre el total de los activos fijos. Ahora bien, vamos a hablar de la eficiencia operacional, pues esto es lo que cualquier organización, pública o privada, alcanza cuando la combinación correcta entre personas,
procesos y tecnologías son diseñados y aplicados para mejorar la productividad y el valor de cualquier operación. Si nos referimos a la eficiencia operacional total de una empresa, esto nos va a dar la idea de capacidad de generación de flujo de caja para atender el servicio de la deuda, repartir utilidades y apoyar las inversiones. Se obtiene de la división del efectivo generado por las operaciones entre el total de las ventas. Por último, y no menos importante, tenemos el escudo fiscal. Este es el beneficio tributario que se obtiene por el hecho de asumir obligaciones, cuyos costos son los intereses deducibles desde el punto de vista fiscal, abaratando el costo de la deuda y por ende el costo de capital de una empresa. El escudo fiscal está asociado a la posibilidad de que la empresa aproveche los beneficios tributarios que le brinda la normativa. Para concluir, es importante recordar que cada empresa tiene una estructura de costos y precios que la llevan a producir ganancias operativas. Estas, al ser comparadas con los activos operativos netos, dan como resultado la rentabilidad del activo neto. Este resultado debe ser comparado con el costo de capital, y de ser mayor, la empresa estará añadiendo ganancias sobre el mínimo exigido según su riesgo, lo cual se traduce en que está generando un EVA positivo. Por otro lado, es importante destacar que el EVA no solo debe ser positivo, sino creciente para una empresa, y la misma buscará siempre maneras de hacerlo crecer, entre las cuales podemos mencionar buscar una mayor eficiencia y productividad de la inversión, no emprender en inversiones para las cuales la rentabilidad esperada no sea superior al costo de capital, controlar la aparición de fondos ociosos y desinvertir en negocios en los cuales la rentabilidad sea inferior al costo de capital. Esta es toda nuestra información y esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes.